Bishtuna belesh keshiwa to haboleshe behlati le kina tank tuklik kimbesik el meya uchti le bulhab tu noh nahil shok hukabaintik Escuela de Creación Literaria en lengua maya behlae kimakol tune ktasiktesh meya tu beta le shoko yetele kambal shoko shanku kambalote tu nahile shokela yanubet ko evaku kabaintik ich kastlantane recital letik tasiktesh tu sukini behlatune. Muy buenos días tengan todos ustedes, ojalá que estén bien de salud. Hoy estamos contentos porque estamos compartiendo con ustedes un recital en lengua maya de las alumnas y los alumnos que están cursando el primer grado de creación en lengua maya, creación literaria en lengua maya. Entonces hoy tengo el gusto de compartir con ustedes algunas lecturas que en esta modalidad vamos a hacer debido a que estamos aún en confinamiento y no podemos estar haciendo los trabajos como año con año hemos venido desarrollando en el Centro Estatal de Bellas Artes, en esta Escuela de Creación Literaria. Entonces agradecemos su atención y también agradecemos a cada una y cada uno de las alumnas y alumnos que hoy están compartiendo con ustedes una lectura de su trabajo y de su autoría. Muchas gracias. Mi nombre es María Cabal Burcán. Voy a leer un pequeño escrito. Achchambel apel, achchambel ashirna, achchambel aptal, achchambel ashoktan, achchambel ache, achchambel ahad. Behlay teche yab shimbal abed yokol ka. Lekin sas chake, kakutal takam. Kakubentaban tiyungku umeng katugultike tan kuchu kini abin alaki chenelo. Padre, despacio te mueves, despacio caminas, despacio te sientas, despacio te inclinas, despacio te ríes, despacio comes. Pero tú has caminado mucho en este mundo. Cuando amanece, te sientas en tu hamaca a encomendarte al Creador, porque piensas que pronto llegará el día que te reúnas con Él. Titular Clash Abay Iban Jiménez Kahil Manik Talini Sokte Supe Ikitan Abay Clash Kachuchile Inole Chaten Kashi Conte Beho Timanio es Kaimol Campeo Ospe Mentunich Utiak de Utani de Katapche Yante Kibeho Kiakletie utia mumakana opo kashi con titular de mensurado de kuchkon de escuela le betique le kitana ukatia le tiel el tibas ukabe kunsi yola le katache ukabai es ospe campel mentunich in lochma tingkap utialik esik ukanalik inkabo yetinul lep olali inkustan ospel kampel mentunich timbistiktech utial ibil olal tunich ku helbesik sibil tunich ku sibal kikit am
Utial Incol, Yetel Incap, Yetel Inictet, Yetel Incustan. Oshpel, Campel, Timbisic Hun Okmen Tunich, Utial Inkesh, Actanti Yun Catapche. Buen día para todos. Mi nombre es Iván Jiménez, de Mani, Yucatán. Hoy quiero leerles una pequeña poesía llamada Cambio. Mi abuelo me decía antes que cuando nosotros debíamos de pasar frente a un altar de la Santísima Cruz que se pone por los caminos, teníamos que poner 3 o 4 piedritas para hacer un cambio del cansancio, para que pues, no nos perdamos y caminar entre los montes de Mani. Ese es el sentido de esa pequeña poesía. En español, cambio, en maya es kesh. Dice así: cambio. 3, 4 pequeñas piedras. Llevo mis manos como cambio de mi cansancio, anhelos y vida. 3, 4 pequeñas piedras llevo como primicia. Piedras que se transforman en ofrenda. Piedras que obsequian bendiciones para mis campos, mi miel, mis flores, mi vida. 3, 4. Llevo mis manos pequeñas piedras como cambio ante ti, Santísima Cruz. Buenas tardes, soy Jenny Faber. La importancia de esta poesía es la educación, porque ella nos da las herramientas para caminar en la vida. El nombre de la poesía es Ashoknal. Ashoknal, Likil Tachampalil, Kahok Umuk Asawalchi, Tawotel, Yanuwihil Kambalil, Sasil Ukum Atam, Katzipik Ikiltam, Kakayik Hegelas Kayo, Kabashal Yetel Ash Etil, Kabetik Hegelal Bash Akate, Yokolkabe, Kukantaluyich Yetel Akabaesh, Delia, Shonorina, Tomasito, Elías, Ashimbaleche, Ma Ek Hosheni, Sasil Hel Balakine, Hel Bishuchohil Kane. Alumno, desde muy pequeño hay fuerza en tus balbuceos, hay en tu piel el hambre de aprender. Hay claridad en tu voz, escribes poesías, cantas diferentes canciones, juegas con tu amiga, haces lo que quieras. El mundo se enorgullece de sus nombres: Delia, Honorina, Tomasito, Elías. Su caminar no es oscuro, siempre es claro como el color azul del cielo. Gracias. Siaskat, manak awicho, chacha bokit atan, kibukil ko hasba tani. Siaskat, ola me kuchikyo, kushto sutu kilkimisa, ul okotu beta ho, upait at makubaw. Siaskat chobe, mulut kubetiko, tang umahicho, tushkin uchin uchtalo. Imbesa hobe, nayar uyolo. Siaska chobe, hukubetik ukayol ukitsito. Yetel ukapashkabo, yokol chukwa. Siaska chobe, sen hat tukulo. Yetel hel bistullah kamakile. Bila sil uyani kubai. Ha ha ha. Vale.
Ekano, Keshma to Pint and Dalabe, Tiano Bulu Ten Tushake. What the Kimbesa, what to Kuna, what the Koha, Yashka Choge, we use Ventikop Tushan Koha, Keshbuka Nachle, Kota Ushimbato, Kohit Kuns Kumao, Ubamas to each Kohan, Kulilisik Uichok, Kupepexik Polo Seban, Mishpekocha, Hunkubete. Mosca. Entre tu mirada y mirada, un olor fragante atrae, olor agradable olfateas. La mosca llegaron a visitar a la hora del festejo, entraron apresuradamente, son invitados entre ellos mismos. Las moscas que se juntan para ver dónde posar, mientras los festejados distraídos en la fiesta, las moscas revoloteándose, entonando canciones, saltando, brincando, aplaudiendo sobre el pastel. Las moscas tienen buen concepto con quien sea. Ellos se sienten parte de la familia, jajaja, mas no saben que son mal vistos, a pesar de que ellos no son invitados, son los primeros de estar, ya sea en fiesta, está solo o con algún enfermo. Las moscas saben olfatear donde hay un enfermo. Por más distante que esté, llegan también a visitarlo. Se ponen en orden para distracción y molestar al enfermo. Menean sus ojos, las cabezas bien quietas y sin moverse, mientras entonan sus dulces melodías cantando al enfermo. Incabaé, Lidia del Socorro López Ucán. Nikai Shok Echan Ikilkan, Ucabaé, Shuacán. Utsi, Feliciano Sánchez Chap. Shuacán. Akabobe, Ulembal Sunu. Hit Uchelil. Tush Uyumbal Guayacó, Shuyum, Kumansas Tanti, Ushiknal Yetel Chinchimbacay, Kahitik Guayacó, Tahlun Kapkabe, Kusihil Asawin Kam, Tush Minchoklat, Ukuk Akustan, Kawakika, Ukanil Awayak. Ukuchin aku, usihbal yetel ukimbal apalal guayat. Auchben guayat, shuakam. En español, urdidora de hamacas. Tus manos, vuelos de colibrí, que tejen el arco iris, donde se mecen los sueños. Oropéndola que borda su vuelo con el dominio. Teje sueños, de tus manos tierra, brotan los tejidos de la hamaca, donde habrán de arrullarse los retoños de tu vida. Urdes hamacas, hamacas para el sueño, altar de tus hijos, origen y crepúsculo de tus infantiles sueños, de tus sueños de moza, de tus antiguos sueños, artesana, urdidora de hamacas. Le chan shokela, ukatuyale, en tuyola masho wakano, hebishi, wakole, le tiobe, ako no tukul, kutia masho, wenlo tilecano, kuyanta yabu wayako, Beishan kuyanta lupe, tukul kusihi, tumben, ti untu mash betik lekano. Tumen kuyanta lupe, tumben si
tupulti cada canubet tumbencam. En español. Esta poesía se trata de un artesano, hombre o mujer, que urde hamacas para crear sueños de cada una persona que lo cumple. De igual forma, inspira sueños creativos de quien lo elabora. Muchas gracias. Vishabelesh tishi utzveta kushtaleche ikati shuktesh pe ikitan tzima yolal mayaka ativo belai kutivo yolal bacho yola ikelo yola kash yola ik yola kaam kichke mutivo atus lakal ativo be utsamu Puksei kalau jalur tibo. Lesantem cembale itu kutene ichmaya kahe anchahula balo machen lelo. Omai kakuchisak maku tushus kom. Wako untak bela tujanone anghilu chak kustalin ichwinko. Itibe igiltane yaikreya. Mina ang suktal, koten tingnan, kosh satan ichimboch akab, kosh chikuk inan iki. Yana lutep akab, tush pel mompel ekobe, yanu samal paktiko. Chenuk in winglid, kunubatsom, banal. Klasik uchokohil kikel, yalka valna tiu shibli winkli, hel. Beishano, mank helen tak ichinkil ichkai. Kuhohobal winkli, beikakna hehetkil, tushtak kayil utaki kubatutu. Ichukinil yashkin, Tushchen uchokohin Yama Toki Yote. Hola, buenas tardes, espero que estén bien todos, hace mucho que no nos vemos. Es para los siguientes, para leerles una poesía de pensamiento. Los escritores mayas de ahora han escrito mucho sobre animales, sobre el monte, sobre los insectos, sobre muchas cosas muy bellas, hermosas, han escrito sus poesías preciosas. Sin embargo, yo en mi pensar siento que hay algo más. Hay algo más a lo que nosotros llamamos erotismo en la vida del maya hablante, porque el pueblo maya ha llegado hasta donde está. Pues me imagino que hubo algo de erotismo en la vida para que sigamos existiendo como existimos hasta ahora, porque seguimos aquí. Mi siguiente poesía se llama No sé doblar, en español no sé escribir en español la poesía, sin embargo traté de hacerlo lo mejor posible. Yo solamente escribo en maya. Y dice lo siguiente: sin sentir vergüenza, ven conmigo, perdámonos en el rebozo de la noche, tomemos la calidez del aire, cobijémonos en la noche, donde las estrellas uno a uno nos miran de reojo. Solo la calidez de nuestros cuerpos nos cobijarán por nuestras ropas caídas. Levantemos el calor de nuestra sangre que corre erizando nuestros cuerpos y se detenga justo en las caderas. Así también, no parar hasta bañar sus aguas. Relampaguearán los cuerpos como mar agitado, donde hasta sus peces
Gracias. Sakboshen unoy luch mamaikil yetel o olkil unoy luch chuhuk'a uk'ap noy luch che ol ubok unoy luch ustin wichimbashtik unoy luch bosh ubonikin wichat unoy luch Samale, ti juntambu uje, kinin ki uk choco at sa. Entre blanco y gris es la pulpa de la jícara. Entre dulce y amarga es la pulpa de la jícara. Penetrante es el olor de la jícara. Suave y resbalosa es la pulpa de la jícara. Me encanta jugar la pulpa de la jícara. De negro pinta mis uñas la pulpa de la jícara. Mañana, en una media luna, beberé deliciosamente un rico atole nuevo. Alibe. Achkimak ol tilek imbehla tu menzok tasiktesh wahai pele shokob awu yesha keshiwa uschata taneshe keshiwa uschata shikneshe tu men letiu belal tone kimak ol tasiktesh tu men lekmeya lekbetik leknuk besik keshika pata kukuchuti ya masho timehenka hobet ya kapata kuyukobshan u tukulile kmuk ankuntik lemayatano Alibe achnip olal titesh tumen talak intonesh tilemeya tilekina kimakol titulaklesh. Bueno, es así como damos por terminado este evento que en esta ocasión lo estamos haciendo en forma virtual. Ojalá que hayan disfrutado la lectura de estos trabajos. Y pues va nuestro agradecimiento a cada compañera, a cada compañero que ha compartido con ustedes la lectura de su trabajo, el resultado de lo que han venido desarrollando durante el año. Gracias a todas, gracias a todos por acompañarnos y en esta modalidad pues sabemos que es bastante limitado, pero quisimos compartirlo con ustedes porque es parte de lo que nosotros hemos venido desarrollando durante este tiempo con las limitaciones que esto implica. Muchas gracias a todas y a todos.